Estamos de vuelta. Comienza nuestro espacio Voces del Poder aquí en CNN Chile Radio, 9:44. Nuestros panelistas invitados nos ayudarán esta mañana a ir desentrañando algunos de los temas de la agenda política de estos días. Nos acompaña Javiera Arce, politóloga. ¿Cómo estás, Javiera? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y José Antonio Valenzuela, director de incidencia de Pivotes. Gracias por estar aquí. Hola, Sebastián. Muchas gracias. Saludar a nuestros televidentes también. También, porque claro que sí. siempre me reclaman cuando voy a otra radio amiga y como, ¡ay, no nos saludan! Y tenemos transmisión multiplataforma, además, así que tenemos todos los canales abiertos para nuestra conversación de esta mañana. Y quedan un par de semanas nada más para las elecciones, queda muy poquito. Y viene la veda electoral, y quería partir por ahí la conversación, la veda más bien de encuestas, ¿no? Sí. De encuestas electorales. Para ver cómo ven ese escenario y cómo ven a los candidatos en esta recta final. Si partimos por ahí, Javiera. Mira, a mí me llamaba la atención porque, bueno, primero todos pensábamos que Evelyn Matei iba a romperla y algo pasó, que estas derechas empezaron a tener, estas derechas alternativas, derechas nuevas, empezaron a tener mayor protagonismo en la carrera. Pero lo que más me llama la atención es que próximos, no solo a la veda electoral, sino más bien cuando se acerca ya el día de la elección, cómo empieza a subir la temperatura del debate y cómo se empieza a dañar la esfera pública. Lo que hemos escuchado en estos días de como los atorrantes, deberían explicar la acepción, si es como porque son desarrapados o porque son flojos. Bueno, pero además ha agregado más cosas la candidata Matei, a quien me cuesta mirarla en esta faceta y me cuesta también que se sume como a la órbita de estas nuevas derechas que sí tienen a nivel mundial este tipo de lenguaje y este tipo de confrontación que termina finalmente, sí, y es más duro y más grosero también. Son bastante ordinarios, no sé, Milei, zurdos de no sé qué, casta, no sé cuánto, o sea, como si a nosotros, no sé, cuando me llegan insultos, como que si me dijeran zurda me pusiera a llorar, o sea, no, de verdad, les digo a todos mis bots, mis hates, mis trolls, que me dicen zurda me da lo mismo, o sea, no me va a poner a llorar. Entonces, creo que hay una cuestión muy compleja acá, que yo no sé tampoco si esto es tan arriesgado como para ir a pelear esos votos, para entrar como en el triple empate que anunció Mayol en su encuesta, o realmente es un dejo de desesperación increíble y a mí me preocupa. José Antonio, ¿cómo ves esta recta final a propósito del tono, por ejemplo? Claro. Sí, hay dos cosas, el tono y lo que uno va viendo como en las tendencias de los últimos días. El tono, yo creo que esta es la dinámica que siempre se empieza a dar en los últimos días previo a las elecciones. Yo me acuerdo hace 4 años que el presidente del actual presidente de la República le decía al presidente en ejercicio que lo iba a perseguir desde el aparato estatal, nacional e internacionalmente, y después cuando salió electo reculó bastante y hasta dijo que era un demócrata excepcional. Está avisado, dijo. Está avisado, le dijo. Y la vocera de gobierno todavía tiene un tuit donde habla de que la derecha es coprofágica. Busquen en el diccionario qué significa, pero no es un halago. Entonces, esto a veces la memoria nos juega malas pasadas y creemos que solo de un lado se empieza a subir el tono. Yo creo que es una dinámica negativa y que hace mucho daño y que en general se aplica a todos los sectores políticos y sobre todo cuando se empiezan a acercar las elecciones porque uno quiere acercar ese núcleo más duro de votantes o porque empiezan a verse ciertos nichos a los que yo quiero hablarles y hay, yo creo, una cierta como mayor premura porque ese mensaje cuele y para eso vamos endureciendo el tono. Yo creo que no es lo ideal, no es lo que uno esperaría para este tipo de momentos. Y sí creo que lo que se está viendo es una candidatura como la de Janet Jara que ya está probablemente muy afianzada en la segunda vuelta, pero con pocas opciones ante prácticamente todos los candidatos competitivos. Sí. La candidatura de José Antonio Kast, que ha liderado buena parte de la campaña, pero que ha ido con una tendencia a la baja últimamente y que yo me imagino que genera preocupación en el comando de republicanos. Y 2 candidaturas de derecha que al parecer están pudiendo pelear o ser competitivas. No sabemos hasta qué punto pueden ser competitivas con la de José Antonio Kast. Mayol anuncia un triple empate. Hay otros que dicen que esto está mucho más separado, pero pareciera ser que todavía está abierto. Efectivamente, en algún momento parecía que Evelyn Matei era una candidata que corría sola. Lo mismo pasó en algún momento con Carolina Toá y ya vimos cuál fue el resultado en esa primaria. Claro. Entonces, al menos las tendencias van mostrando que los candidatos que pelean ese segundo cupo en la segunda vuelta se están acercando más que separarse y eso hace la primera vuelta interesante. ¿Y qué podríamos esperar entonces en las últimas 2 semanas desde el punto de vista de los mensajes, de los énfasis que van a poner los candidatos? Queda el debate de Archie, de la radio, el próximo martes, de hecho, en la mañana, si no me equivoco, a las 8 de la mañana, claro,
con el debate de Radial y luego el de Anatel. O sea, quedan 2 espacios todavía también de confrontación. Solo agregar a lo que dice José Antonio, que creo que es fundamental, una cuestión que está pasando también. O sea, en paralelo tenemos la discusión presupuestaria, que ayer fue un desastre, y acá yo quiero destacar la denuncia que hizo en algún momento la senadora Yasna Proboste, porque realmente, más allá del numerito y todo lo complejo que es, hay reducciones presupuestarias que no tienen sentido. Y en esto la senadora invitó a la presidenta de la Asociación de Funcionarios de la JUNAEV, y en esto yo quiero detenerme para poner solo un ejemplo. En el caso de la JUNAEV hay reducciones que no tienen sentido. Por ejemplo, 1/3 del presupuesto del programa de los computadores, por ejemplo, que se entregan a los niños más vulnerables de este país, va a ser reducido, y esa es la propuesta. Y en segundo lugar, el tema del programa Habilidades para la Vida, que tiene que ver con cuestiones netamente orientadas a la salud, al tema del tratamiento psicosocial de los niños, que además son los niños más vulnerables de este país. Entonces, también hay cuestiones que están pasando en paralelo. Y por otro lado, la acusación constitucional contra Pardow, que ayer escuchaba también a la ministra vocera de Gobierno, que decía, no, esto nos parece que han caído muy bajo y no sé qué, pero hay que recordar, y aquí yo creo que tiene mucha razón mi colega acá, que el año 2021 nos tuvimos que bancar una pudorosa acusación constitucional contra Piñera. Entonces, yo creo que también... Fueron 8 en total en el gobierno. Pero también, o sea... Ya acabamos en la 9ª. Claro, entonces es muy complejo cuando tenemos un descontrol completo de conocer, por ejemplo, primero, alta personalización de la política, sobre todo en momentos electorales que todos quieren destacar y todo eso. No sé si ha reportado, pero cuando van al Pensador, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, una cuestión insoportable ver a los diputados tratando de hacer la fila para que lo entrevisten y todo. Pero por otro lado, este tipo de problemas que tenemos de la democracia, de la gestión del Estado, también marca la pauta y va a marcar la pauta de estos debates. Y va a permear esa discusión de la carrera presidencial también, José Antonio. Absolutamente, yo creo que es la tendencia que se ve siempre previa a las elecciones de tomar cada hecho de la contingencia para politizar el discurso, para agudizar las diferencias, para destacar un liderazgo por sobre el otro. Lo de presupuesto, esto lo vemos, siempre la tramitación de presupuesto del año electoral es la más difícil. Yo me tocó estar en una de esas trabajando en el Congreso, y las reducciones o sea, uno siempre ve estas reducciones que son incomprensibles de los presupuestos de ciertas reparticiones públicas, y siempre ve que al final, al día 1 de diciembre, cuando ya se aprobó el presupuesto, ninguno está molesto realmente. Esto es mucho show y juego de poder y gallitos. Según el diario financiero, hoy día era inédito esto de haber rechazado todas las partidas. Sí, ese es el punto. No, es primera vez que hay algo así. Entonces, pero además yo insisto, o sea, para mí el tema de educación en general, si hubo tanto interés de parte de quienes nos gobiernan en educación, y eso es lo que más me molesta, es afectar a los más pobres, aquellos que ni siquiera tienen acceso incluso o algún tipo de horizonte a entrar a la universidad. Y hablemos hablando del tono de la campaña y de los énfasis que empiezan a poner cada uno de los candidatos, hablemos de las declaraciones de Johannes Kaiser, que también han traído hartas reacciones. Entre otras cosas, propuso terminar con varios tratados internacionales, dijo que si llegaba al gobierno el día 1 se salía de la ONU, de la Agenda 2030, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Tratado de Escazú, del Tratado de París, en fin. Y de Sudamérica, del mundo, también nos vamos a salir, ¿no? Le faltó poco. Y se mandó unas declaraciones también en contra de Bolivia, como una advertencia, ¿no? Que lo iban a pasar mal si es que se seguía humillando a nuestro país, decía Johannes Kaiser. José Antonio, ¿qué te parecen las declaraciones de Kaiser? En un momento como este también de las encuestas que lo muestran al alza. Sí, hay un sector de la derecha más dura que siempre ha tomado el tema del multilateralismo, sobre todo en tema de derechos humanos, como una de sus grandes causas, y esta denuncia de la Agenda 2030, que cuando uno ve la Agenda 2030 son 17 objetivos bastante razonables y con ciertas estrategias que uno puede o no puede asumir, pero además no es vinculante para Chile. Claro. No es un tratado internacional la Agenda 2030, entonces ahí también hay como una mezcla de conceptos, hay algunos que son tratados, otros que no. Yo creo que para quien es liberal y cree en una economía abierta al mundo, el multilateralismo se abraza por completo. No es como que vamos a acelerar tratados de libre comercio, pero vamos a salirnos de todas las organizaciones y las instancias de colaboración internacional. Entonces, a mí no me hace nada de sentido un discurso donde el multilateralismo es solo económico y no es de derechos humanos, no es en colaboración ambiental, de inmigración. Probablemente el tema migratorio que vive Chile, una de las formas de enfrentarlo adecuadamente es con la colaboración multilateral y que podamos ser capaces como continente de colaborar con Venezuela y de reducir este flujo migratorio. Pero eso es solo un ejemplo. Y
Eso no quiere decir, que yo creo que también a veces caemos en el otro extremo, eso no quiere decir que haya tratados internacionales que uno pueda mirar con perspectiva y decir, ¿están contribuyendo o no contribuyendo a los objetivos que nos habíamos planteado? Yo no veo en el listado, en el listado de Johannes Kaiser, quizás los que a mí me parecen más complejos. A mí me parece, por ejemplo, que el convenio 169 de la OIT es un instrumento internacional que habría que conversar sobre el impacto que está teniendo. Porque hay impactos que tiene ese tratado internacional específico que yo creo que no previmos al momento de suscribirlo. Y pero un análisis caso a caso. Pero un análisis caso a caso y no es esta retórica de salirse de la ONU, que es como básicamente el multilateralismo se tira al basurero y nos volvemos como una pequeña autarquía. Sobre todo un problema para un país chico como Chile, Javiera, ¿no? Sí, porque en realidad nosotros tuvimos ya la experiencia de estar aislados durante la dictadura y nos costó muchísimo avanzar en la apertura del comercio internacional y también de restablecer nuestra posición en el mundo. Entonces, me parece que esto además va muy ligado, lamentablemente, a las aspiraciones de la Secretaría General de la ONU, de la expresidenta Michelle Bachelet. Sí. Entonces, acá aparece más una arremetida personal o en contra de alguien también, y bueno, y la repetición, que esto yo lo he dicho hasta el cansancio aquí y en todos lados, es que es como escuchar lo que dicen en Inglaterra Nigel Farage, por ejemplo, las extremas derechas, las dialécticas, lo mismo dice Trump respecto de los organismos multilaterales, y yo creo que o sea, hay cuestiones que son civilizatorias, en verdad. Yo ya lo quiero poner como en eso, o sea, salirte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha permitido y garantizado por lo menos el acceso a la justicia en este país, sobre todo en materia de violaciones sistemáticas de los derechos humanos durante la dictadura, me parece de una hipérbole ya a estas alturas demasiado grosera, y me parece también que hay un abuso y un estiramiento conceptual ya para mal de los derechos humanos, y eso me preocupa. Me preocupa muchísimo porque, por ejemplo, y disculpa, lo voy a enlazar con algo que pasó esta semana que es muy interesante y que tenemos que mirar con detalle, que fue lo que pasó en Río de Janeiro. Yo estuve conversando con mi amigo en Brasil, yo hago estudios brasileños, me gusta mucho, me interesa mucho. 120 muertos en Río. 120 muertos, pero además estamos hablando de un gobernador del estado de Río de Janeiro que es cercano a las filas de Bolsonaro, ¿ya? Y esta persona, de hecho, que es muy amigo, por supuesto, de la gente del Partido Republicano y que lo iban a ver, lo iban a visitar, y esta persona hace operativos a diestras y siniestras, matando personas trabajadoras, niños, gente que se mueve en la ciudad y que es afectada con una bala loca. Y esto no es, este operativo salió público porque se murieron 120 personas, pero créeme que todos los días se hacen operativos en Brasil y todos los días muere gente pobre, trabajadores, niños de estas favelas, de estas poblaciones más vulnerables. Y lo que te quiero decir es que el resultado de esto es nulo. No le han quitado ni un centímetro, por ejemplo, al Comando Vermelho. Entonces, ¿y cómo lo vinculas con la discusión o el tono de la discusión? El tono de la discusión, por ejemplo, es como lo que escuchábamos de acá de Izquierda, que decía prácticamente que es como te invito a irte del país. Eso fue lo que dijo Kast el domingo. Y me preocupa que personas que no tienen experiencia, ya que nos quejamos tanto, que la élite que nos gobierna, que Boric no tiene título, etcétera, o gente como Kaiser, que tampoco le ha trabajado un peso a nadie, que no tienen idea, no tienen experiencia en el sector público, vengan a proponer políticas públicas de carácter populista y sin sentido. Entonces, eso es complejo. José Antonio, y a propósito de eso, ¿tú ves en las declaraciones que hizo Diego Paulsen sobre este concepto, el uso de la idea de los atorrantes, refiriéndose al gobierno, que fue respaldado por Evelyn Matei, por Paula Daza y otros dentro del comando, ¿lo ves como un intento por endurecer el tono en el último tramo? ¿Como tratar de entrar a pelear por ese electorado o no? Habría que ver a qué se refiere, porque uno va a la RAE y efectivamente es como Holgazán, ese es el concepto. Pero también tiene varias acepciones. Sí, después hay otro que tiene una connotación más como de clase social o de perspectiva. En cualquier caso, a mí me da la impresión de que en todos los comandos, y probablemente el de Evelyn Matei está haciendo el análisis de que hay un público que responde al debate político, que es un público de votante tradicional, que siempre ha sido parte de procesos electorales y que está siguiendo los debates, que está siguiendo las entrevistas, y otro público que es un votante obligado y que responde a otros incentivos. Y que quizás para ese público se llega con tonos duros, con cuñas que aparecen en redes sociales, y yo creo
creo que hay una preocupación de cómo cautivar a ese público, porque la verdad es que el carácter convocante y un poquitito más amplio que tiene Evelyn Matei, que va desde figuras de la ex concertación hasta la UDI, está ahí, pero eso no convence al votante obligado. Claro. Y si es esa la fórmula, si son ese tipo de declaraciones los que van a mover al votante obligado, no lo sé. Pero me parece que como que hay una dualidad de cómo le hablo a los dos mundos al mismo tiempo, que es difícil, y que este cambio en la lógica electoral con el voto obligatorio cambió todo el escenario y la forma en que se hace campaña. Y muestra como un movimiento medio errático también de repente, ¿no? Es que claro, porque... Cómo Matei logra encontrar ese tono, es ¿no? que ese La vez de una forma más conciliadora y de repente más al ataque. Es que eso tú decías, le pasó a Toá. Le pasó a Toá que no supo cómo instalar su discurso. Yo estaba afuera, pero me sufría. Allá yo decía, pero ¿cómo podemos estar tan desconectados y no entender las lecturas precisamente de la sociedad? Pero en el caso de Matei ha sido terrible, porque al principio parte como a ir a disputar, por supuesto, todo este electorado de los duros, los machos, estos que están con la motosierra así. Y como, no, es que justificamos, hubo muertes justificadas. Y después, para acaparar el electorado de centro, es como, no, sí, yo soy moderada, no sé qué. Y después, no, vamos, somos todo un equipo y ahora somos todos atorrantes, no sé qué. Entonces, no entiendo realmente cuál es la lógica ni el relato de la campaña de Matei. Y eso es lo preocupante. Javier Arce y José Antonio Valenzuela están con nosotros en Voces del Poder, nuestro panel de esta mañana. Nos vamos a ir a la pausa, 10 de la mañana. Actualizamos la temperatura a esta hora. Acá en Santiago ya alcanza los 20 grados con cielos despejados y 29 de máxima en esta jornada. Nos vamos al corte y ya seguimos con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. De vuelta aquí en CNN Chile Radio, 10:02, hacemos Voces del Poder. Nos acompañan esta mañana Javier Arce y José Antonio Valenzuela. Y quería invitarlos a conversar sobre las declaraciones que hizo Ángel Valencia ayer a propósito del caso SQM, donde reconoció responsabilidad institucional, Javier, tras la absolución que se dictó la semana pasada. Primero, ¿qué te parece la suerte de mea culpa que hace Ángel Valencia? Bien superficial, pero la señal que están dando también. Sí, yo creo que en este caso, en particular con la sentencia, lo complejo es cuando digamos que las instituciones funcionan. Vamos a poner este ejemplo como que no todas las instituciones funcionan y en este caso es una cuestión muy compleja. No funcionan las instituciones a partir de este caso. O sea, yo escuchaba a la fiscal esta de regional que estuvo a cargo en la última etapa de la investigación, Claudio Peribanci, en una entrevista que le hicieron y decía, bueno, no, y le preguntaba, creo Iván Valenzuela le decía, ya, pero había pruebas duplicadas. O sea, acá se demoraron 10 años en recopilar toda la información y después para declarar a la gente inocente o no sé, o no proseguir con el juicio porque no habían pruebas sustantivas para esto, me parece terrible. Y además, claro, o sea, no sé, un mechero se roba algo y como ya 5 años y un día, y estos otros se robaron, hicieron una terrible, o sea, algo espantoso que me parece que es la mezcla del dinero en la política. Yo entiendo, el lobby, de hecho, es una actividad que nace con la política, que se hace, que hay que regularla y todo, pero ya cuando empezamos con financiamiento irregular de la política, eso ya es un problema. Entonces, no asumir los procesos de corrupción, no asumir que esto afecta no solo decisiones del Estado, sino que también recaudación impositiva. Hay un montón de cuestiones que van por ahí y esto daña profundamente la credibilidad de la institución y la democracia. Entonces, yo creo que Ángel Valencia llega tarde a esto. Él debió haber sido el primero en salir a decir, bueno, pasó esto, a dar una explicación coherente, porque igual me dio un poco de pena la explicación de la fiscal, que era súper incoherente también. Entonces, como que, no sé, tienen equipos, o por último, también, de nuevo, con el tema del presupuesto, estaban denunciando, creo, Carlos Gajardo, que además se les bajaba la plata a la fiscalía en el presupuesto 2026. Entonces, de nuevo, o sea, si queremos investigar mejor, queremos acelerar los procesos judiciales, tenemos problemas con la delincuencia, tenemos que hacer toda esta investigación,
bueno, por una parte se exigen resultados y ahí está al debe la Fiscalía y por otro lado le estamos desfinanciando. Entonces, no sé, todo mal. José Antonio. Yo creo también que estos son de los casos que impactan y que hacen daño a la credibilidad de las instituciones, de la justicia, del Ministerio Público como institución. Acá todos los que fueron parte del caso, tanto los directamente involucrados como quienes lo han seguido, quedan profundamente insatisfechos. Quienes fueron perseguidos penalmente por 11 años quedan con esa sensación de haber sido víctimas de una persecución muy larga que los mató. A muchos de estos fue la muerte política, que puede tener o no buenas razones, pero a partir del fallo pareciera que no. Y para la ciudadanía que está siguiendo el caso es la sensación de impunidad que genera mucho daño, yo creo, en la credibilidad y en la confianza. Sí. Y creo yo que hay un punto extra que quizás valdría la pena agregar, así como esta juguera, porque van a ir saliendo más antecedentes con los días y con los meses, todavía no está la sentencia, pero es hacerse cargo como Ministerio Público de los impactos que genera mediatizar la persecución penal. Nosotros acá tuvimos durante muchos años a fiscales que eran figuras de televisión, que hacían gran parte de su caso, lo hacían a través de la prensa, y eso sigue pasando, filtraciones de investigaciones que son reservadas, mucha mediatización de casos para aparecer frente al público como justiciero, pero después alargar estos procesos por 10 años y no conseguir un resultado para ninguna de las investigaciones que se está llevando adelante. Entonces, tú generas altas expectativas, mediatizas casos que quizás debieron haberse llevado con un poquitito más de sobriedad. Y luego hay un profundo defraudamiento, o se defraudan las expectativas de la ciudadanía, y vemos en la encuesta CEP que el Ministerio Público es hoy de una de las instituciones peor evaluadas y con menores niveles de confianza. 17% llegó, muy parecido a los tribunales de justicia. Y niveles de justicia, de confianza en la justicia de los más bajos dentro de la OCDE. De los más bajos respecto a la OCDE. Entonces estamos en una situación que es muy complicada respecto a la confianza en las instituciones. Cuando la gente no percibe que la justicia funciona y que el Ministerio Público hace su pega, empiezan problemas serios y la democracia pende de un hilo. Entonces, esto yo creo que es un llamado al Ministerio Público, a su cabeza, que es Ángel Valencia, a tomarse en serio y a poner en su medida lo que implica esto de mediatizar los procesos penales y a los fiscales este excesivo protagonismo que a veces han buscado tener, que a veces incluso compromete la investigación. Javiera, ¿cómo es ese rol de los fiscales en particular? Porque los abogados defensores, a partir de la absolución de la semana pasada, planteaban que aquí era necesario también hacer una revisión de la institucionalidad del Ministerio Público. Sí, o sea, lo que dice... José Antonio. José Antonio, perdón, soy pésima para los nombres. Es cierto, o sea, pero esto además me voy a dar una vuelta más larga, esto afecta a la democracia. O sea, recordemos también en los datos CEP que cada vez menos personas valoran la democracia y les da lo mismo el tipo de gobierno que tengamos. O sea, estamos hablando de un alza como casi 5 puntos y esto puede ir prolongándose. ¿Por qué? Porque en realidad ves que la justicia no te afecta o no afecta a los ricos. Hay una percepción de impunidad respecto de este tema y de que también las instituciones no funcionan y que esta gente no hace su trabajo. A ver si nosotros hacemos mal nuestro trabajo, las personas que están en su casa hacen mal su trabajo, ¿qué les pasa? Pierden su trabajo, son penalizados. Entonces también, o sea, yo creo que esto es muy complicado, o sea, más aún cuando tenemos candidaturas presidenciales y tenemos el mundo entero, más del 70 y tanto % de la población mundial vive en autocracia, esto no contribuye precisamente a fortalecer la democracia. Entonces yo creo que Ángel Valencia, con todo mi respeto, que no lo conozco, pero creo que llega tarde y llega mal. Y a esto sumémosle, porque además Ángel Valencia no estaba en durante buena parte del proceso de investigación, entonces él está asumiendo un muerto que no es propio. Chaguán y Jorge Agotán. Pero sumémosle que la ciudadanía recibe este balde de agua fría junto con la noticia de la no destitución del juez Ulloa y junto a todo lo que fue el caso Hermosilla y los problemas de designación de jueces, que todavía no se presenta una reforma a un sistema que sabemos que no funciona y que genera estas prácticas perversas. Entonces, no solo es esa sensación de que por múltiples lados te enteras de que el Poder Judicial está cuestionado, sino que tampoco se ven intereses genuinos y reales de hacer reformas que eviten que esto siga pasando. Interesante el tema porque, claro, hay investigaciones abiertas a partir del caso Audio, está la remoción del juez Ulloa con la acusación constitucional que fue aprobada ayer, la formalización de Manuel Guerra, el exfiscal. Los casos en la región de O'Higgins, con la Corte de Apelaciones y esto... No, la trama todavía queda por desentrañarse aquella. José Antonio Valenzuela y Javiera Arce con nosotros esta mañana aquí en Voces del Poder. Gracias por haber venido, José Antonio, Javiera. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa, 10:09.
20,2 grados la temperatura en Santiago, cielos despejados, imagen desde Providencia. A esta hora en Valparaíso, Viña del Mar, 15 grados. En Concepción los termómetros marcan 14. En Puerto Montt, 12. Algunos datos de la jornada. Pausa y volvemos. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.